Entonces, lo que hacen en muchas iglesias es las 7 palabras, ¿verdad? ¿Cuántos han oído hablar de esto, de las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo antes de morir? Y entonces hoy es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y le pedí a algunos hermanos que por favor participaran, y cada hermano que va a pasar va a compartirnos, ¿verdad?, brevemente de cada una de las palabras que el Señor dijo. Porque todo tiene un porqué, no nada más las dijo por decir, sino tiene un mensaje, tiene un significado. Y sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo habla, debemos de prestar mayor atención, ¿verdad? Está bien lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los apóstoles, pero cuando el Señor Jesucristo está hablando, tenemos que poner mayor atención, hermano, porque sus palabras son fieles y son verdaderas y traen un mensaje para nosotros. Así es que hoy vamos a estar hablando de las 7 palabras y vamos a empezar, ¿verdad? Con la primera palabra. ¿A quién le tocó? A Marita, ¿verdad? Pásale, Marita, y después así sucesivamente. Después va Víctor, y después, ¿quién va después de Víctor? Mi hermano Chava, después de mi hermano Chava, mi hermano Norato, después Suri, y después ya terminamos. Amén. Así es que preste mucha atención y vamos a escuchar a nuestro hermano. Denle un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, hermanos. Déjenme prepararme. Denme un momentito, por favor. Amén. Pues a mí me tocó la primera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y creo que es muy importante, hermanos, que podamos reflexionar, como decía nuestro pastor, sobre esto. La primera palabra que me tocó fue la palabra de perdón. Jesús nos mostró con su vida, a través de sus enseñanzas, lo que significa realmente el perdón. En Lucas 23:34, si gustan acompañarme con sus escrituras, Lucas 23:34 dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo quiero que por un momento, hermanos, te puedas tú imaginar esta escena. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo me imaginaba la escena de nuestro Señor Jesucristo, ya crucificado, ya golpeado, ya insultado, molido, adolorido, y recibiendo un castigo, hermanos, que nosotros teníamos que haber recibido. Era un castigo que era para nosotros, y Él lo decidió recibir por amor a nosotros. Él ya estaba azotado, ya estaba golpeado, sus manos, sus pies ya estaban crucificadas, clavadas en un madero. Y la Escritura dice que esa muerte es la peor que puede haber. Maldito aquel el que muere en un madero. Y Jesús decidió morir por amor a nosotros. Y también quiero que te imagines a los soldados que estaban en ese momento echando suerte. Dice la Biblia que ellos se peleaban, lo que viene siendo la ropa de nuestro Señor, porque era una parte de su salario. Y se burlaban del Señor Jesucristo. Cada uno de nuestros evangelios trae una manera diferente de escribir esta parte, pero era una profecía que debería de cumplirse, y se cumplió. Quiero que te imagines estos soldados que han estado acostumbrados a estar crucificando a las personas, y que desde un madero, aquellos que eran culpables, que sí eran culpables, les insultaban, les decían de cosas, a lo mejor desde el madero les escupían, y a lo mejor ellos ya estaban acostumbrados a recibir insultos de las personas que estaban ahí. Pero en esta ocasión, hermanos, pasó algo diferente. Cambió completamente el escenario en esta ocasión. Y en lugar de que esos soldados recibieran insultos, groserías, ofensas, estos soldados recibieron una diferente palabra. Nuestro Señor Jesucristo, estando en esa cruz, clamó hacia su Padre en los cielos y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Te imaginas? Ponte en el lugar de ese soldado y que en ese momento Jesús te esté diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero que podamos entender esta parte porque, como decía nuestro pastor, tiene una enseñanza tan maravillosa, hermanos. Y la primera enseñanza que quiero que tú puedas entender es que el perdón es un ingrediente esencial en la oración. Y si nosotros nos remontamos un poquito más atrás, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar. Y en una parte de orar decía, y perdona nuestras ofensas. Es esencial la oración. Y aún Jesús, estando en medio del dolor, hermanos, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, Él aún conservaba esa comunión con su Padre. Aún en el último momento clamaba a su Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo terminaba en estos momentos en este mundo pidiendo perdón. ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Quién hace eso? Solamente alguien que tiene un corazón tan grande, tan lleno de amor como nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor Jesucristo no había rencores, no había amargura en su corazón. Él ya los había perdonado y solo le decía, Señor, perdónalos. Perdónalos. Porque ellos no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden. Y qué difícil, hermanos, es perdonar a aquel que nos ofende, aquel que levanta palabras en contra de nosotros. Qué difícil es perdonar, ¿cierto o no? Nos cuesta mucho trabajo perdonar, pero nuestro Señor Jesucristo no. Él es la mayor prueba de que nosotros sí podemos perdonar. Pero ¿qué pasa, hermanos? En nuestra naturaleza humana, porque somos humanos, ¿qué es lo que hacemos? No, que te perdone Dios, porque yo no puedo. ¿Sabes que sí te perdono? Pero que el Señor tenga misericordia de ti por lo que me has hecho. Esa es nuestra naturaleza, ¿cierto o no? Pero en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo no existió eso. Él no agarró y dijo, ay, que te perdone mi Padre porque yo no te puedo perdonar. Como cristianos hermanos tenemos que comprender que ese perdón en la cruz es también para cada uno de nosotros. Y siempre se los he dicho y siempre que he tenido la oportunidad de compartir y puedo aterrizar en esta parte, yo siempre les he comentado, yo me quiero imaginar esa parte, donde nuestro Señor Jesucristo, estando crucificado, viendo a todos los que unos días atrás le gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Ven, sálvanos! Ahora estaban disfrutando de ver cómo lo crucificaban. A los religiosos, cómo disfrutaban ver que lo que ellos querían hacer estaba hecho. Y aquellos soldados que lastimaron a nuestro Señor Jesucristo estaban ahí. ¿Pero qué crees? Nuestro Señor Jesucristo, por amor, no se bajó de ese madero. ¿Lo podía hacer? Sí, sí lo podía hacer. Él podía agarrar en el último momento y decir, yo no quiero pasar por esto. Porque Él tenía el poder, hermanos. Jesús tenía el poder, pero tenía más grande el amor hacia nosotros. Porque en cada clavo metido en sus manos y en sus pies, Él se acordaba de nosotros y decía, por amor. Porque yo por ellos estoy muriendo, por amor. Perdonar, hermanos, significa, esto es algo que a mí me impactó mucho. Perdonar significa no salvarse a uno mismo, aun cuando puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque dejas todo tu yo atrás y decides ir hacia donde tienes que ir, hacia el camino del perdón, de la rendición a tu Dios. En la cruz Jesús nos enseñó el significado del perdón. El perdón a nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? Todos tenemos enemigos. No deberíamos, pero tenemos. Y el Señor nos enseña a perdonar. El perdón es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino, enseñó, y entre tantas enseñanzas, Él enseñó a perdonar. Termino con esto, hermanos. Jesús pide el perdón para aquellos que lo crucifican.
Cada día nosotros crucificamos al Señor con nuestras acciones. Que no se te olvide. Y Él nos da perdón. Él nos da amor, nos da compasión, incluso, hermanos, en el momento más difícil. En el momento más difícil en el que nosotros nos podamos encontrar, el Señor ahí está para darnos perdón. Si tú tienes que arrepentirte de algo, hazlo. Porque ahí está el Señor, con los brazos abiertos, esperando para que tú corras y te rindas y le pidas perdón. Amén. Amén, hermanos. Pues la segunda palabra fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonita palabra, ¿no? ¿Cuántos nos gustaría que ya vayamos a partir, que escucháramos esa palabra, ¿no? Muy impactante en nuestras vidas. Pues lo podemos hacer. En Lucas 23, de 39 al 43, lo podemos encontrar. Lucas 23, 39 al 43. Y dice así: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ese ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esa palabra de Jesús vemos una palabra con promesa, dos palabras con promesa, que es la de salvación y la de perdón. Ese perdón que iba a recibir aún, era un perdón pues definitivo, ¿no? Porque dice que iba a estar con él en el paraíso. Ya no iba a haber, ¿cómo diríamos? Pues ya no iba a haber hasta fue la palabra, ¿cómo diré? Ya no iba a ser juzgado. Ella iba a estar directo, ¿no? Ya tenía el pase directo. Entonces, iba a continuar su vida, ya no iba a continuar su vida en la tierra, sino que en el reino de Dios. Que dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, vemos ahí, primeramente, que lo perdonó, lo que acabamos de escuchar en el mensaje anterior, que Jesús murió por nuestros pecados en esa cruz, pero estaba junto a él, malhechor, todavía no lo conocía, ¿no? Todavía no sabía que iba a ser perdonado. Entonces podemos ver dos palabras. ¿Pueden imaginarse en ese momento esa escena, 3 cruces ahí en el Monte Calvario? 3 cruces con 3 personajes ahí heridos, y entre ellos, en medio de ellos, el Señor Jesucristo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo pudo haber sido esa escena? Como decía hace rato, ¿no? Muchas veces lo vemos en películas, pero pues no se acerca, yo creo que nada de lo que fue real. Entre ellos Jesucristo, que era el santo y el justo. Y en medio, junto a su lado, los 2 malhechores. Al principio los 2 malhechores insultaban a su compañero, que era Jesús, pero pronto esa escena cambió. Uno de ellos se arrepintió, ¿no? Uno de ellos seguía insultándolo, y el otro le dice, entonces los 2 malhechores representan a toda la humanidad culpable, pero dividida en dos personas, en 2 aspectos: aquellos que por la fe vienen a creer en Jesús y aquellos que permanecen en su pecado. Es lo que da a entender este versículo. Esos dos malhechores que representan a toda la humanidad de ahora, ¿no? Hay quienes seguimos en pecado o siguen en pecado, y hay quienes en el último momento vienen a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los malhechores permanece en su triste estado de pecador y continúa insultando a nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro cambia de actitud, alcanza a ser, por la gracia de Dios,
ser salvo. ¿Por qué? Porque recapacitó, ¿no? Y reconoció que era pecador. El segundo malhechor reprende a su compañero de la perversidad de que estaba insultando a nuestro Señor Jesucristo. Él lo reprende y le dice, y él reconoce su propia culpabilidad, proclamando su justicia del castigo. Los dos soportaban y rinden la preferencia de inocencia de nuestro Señor. En Lucas 23:41 podemos ver este mismo pasaje cuando los dos malhechores están ahí. Marita, perdón, ya me desvié. En el versículo 40 podemos ver que el otro cambió su actitud, alcanzando su conciencia por la gracia del Salvador, por Jesús, discierne y reprende la perversidad de su compañero, reconoce su propia culpabilidad, proclama la justicia del castigo de los dos que soportaban y rinden la perfecta inocencia de nuestro Señor Jesucristo, en un resplandor y en un homenaje que rinden a nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles, recibimos lo que merecen nuestros hechos. Y le dice a su compañero, mas ese ninguno ha hecho. Ellos reconocían que ellos eran culpables de lo que habían hecho. Ellos merecían ser castigados, ser crucificados. Pero el Señor Jesucristo no merecía ser castigado, no merecía nada de lo que estaban haciendo. Entonces, uno de ellos es el que reconoce y reprende a su compañero. En este crucial momento se vuelve hacia Jesús y le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Él ya había reconocido que era el Señor Jesucristo y que iba a venir en nuestro reino. Iba a venir nuevamente en su reino, ¿no? Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por la fe se dirige este hombre crucificado y le pide que se acuerde de él. Por la fe sabe que el reino del Señor vendrá. ¿Cuándo sabemos que el Señor va a venir por segunda vez? Amén. Él ya lo sabía también. Yo creo que no era que lo supiera o que alguien ya le había dicho, ¿no? Dios, en su misericordia, le reveló. Dios se reveló hacia él en ese momento. Entonces, él tuvo un cambio radical en su vida. La respuesta es inmediata a la promesa dicha por Jesús, que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos estaríamos felices nuevamente que cuando estemos por partir y que nos arrepentamos, ¿no? Que reconozcamos que somos pecadores, si hemos hecho algo, que reconozcamos que somos pecadores, pero principalmente que reconozcamos a nuestro Señor como nuestro Salvador y que Jesús nos diga en ese momento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sería súper contentos, ¿no? Desafortunadamente muchos pues no están del lado del otro malhechor, ¿no? Del que no lo reconocía. Yo creo que el día que pues partamos o que yo parta, si oigo esa palabra del Señor Jesucristo, pues me va a llenar de mucho gozo. Entonces, volvemos, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, vas a estar mañana o cuando resulte al tercer día o cuando seas juzgado. Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa que solo Dios puede hacernos, ¿no? El malhechor condenado por los hombres es perdonado en ese momento por nuestro Señor Jesucristo. Así cada uno de nosotros podemos ser perdonados si estamos haciendo algo, si aún no hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, porque muchos decimos que somos cristianos, que conocemos a Dios, pero en verdad no lo hemos conocido, no lo hemos aceptado en nuestros corazones. Cuando reconocemos a nuestro Señor y lo aceptamos en nuestros corazones, debe haber un cambio radical en nuestras vidas, como el de este malhechor, dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. A veces decimos esto, que somos cristianos, y nuestro testimonio, pues dice a veces todo lo contrario. Entonces ese es un buen momento para recapacitar y poner nuestra vida en manos de Dios, en manos de Jesús, y que sea Jesús el que nos diga, hoy estaremos con Él en su reino. Jesús es el Salvador de las vidas destruidas por el mal. Jesús es el Salvador de las vidas destruidas por el mal, por el pecado. No nos desesperemos a causa del mal que hemos cometido. Jesús es poderoso para salvar ahora también. No solamente salvó a este malhechor, sino ahora también nos puede salvar a nosotros.
Si estamos pasando por algo, no nos esperemos, solamente recapacitemos y volvamos a Jesús. Jesús vimos que nos perdona y nos da vida eterna. Amén. Hermano Chava. Dios les bendiga, amados hermanos. A nosotros nos tocó dar la tercera palabra, ¿verdad? Esta se encuentra en el libro de San Juan 19, capítulo 26 y 27. Por ahí si los pueden poner. Si gustan acompañarnos en la escritura con su vista. En el capítulo 26, ¿verdad? Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿verdad? Este discípulo se estaba refiriendo a Juan, ¿verdad?, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. En el capítulo 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre, ¿verdad? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿verdad? Tal vez podamos imaginar, ¿verdad?, que el sufrimiento que estaba pasando Jesús, ¿verdad?, tal vez lo hacía que alucinara, ¿verdad? Porque sabemos que humanamente podíamos ver la preocupación de Jesús, ¿verdad?, de que alguien cuidara a su madre, ¿verdad? Y no es que en ningún momento el Señor estuviera restando la importancia de su familia, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo tenía hermanos, ¿verdad? Sabemos que tenía 4 hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas, ¿verdad? Sino más bien, ¿verdad?, lo que el Señor estaba haciendo en esos momentos, ¿verdad?, era un acto de bondad donde Jesús nos muestra, ¿verdad?, que debemos cuidar a los necesitados, ¿verdad?, y vulnerables como Él lo hizo en la tierra, ¿verdad? Además, el encomendar a Juan el cuidado de su madre, ¿verdad?, estableció un legado para toda la comunidad cristiana, ¿verdad?, de cuidar, de ver por los demás, ¿verdad?, que nos ha enseñado Dios, ¿verdad?, siempre el amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y no solamente con palabras, ¿verdad?, de que muy bien, hermano, échale gana, sigue orando, no, ¿verdad?, sino nos enseñas a que podamos ayudarle, ¿verdad?, en su bienestar, ¿verdad? Ya sea en lo material, ¿verdad?, y también en lo espiritual, ¿verdad? Eso era lo que Dios estaba enseñando, ¿verdad? También este versículo no solo habla del cuidado de la madre de Jesús, sino del cuidado que debemos tener todos para aquellos que nos rodean, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? De cómo nos referimos a nuestros hermanos, ¿verdad? De cómo lo vemos, ¿verdad? Tal vez tuvimos un mal día, ¿verdad? Y traemos un rostro que no refleja tal vez el amor de Dios, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios estaba estableciendo en ese lugar, ¿verdad? Y es que, como dice, tener una familia por la sangre o por la ley, ¿verdad?, es una bendición. Pero tener una familia con el vínculo espiritual, ¿verdad?, es de la misma manera un regalo de Dios, ¿verdad? Solo Él nos los puede dar, ¿verdad? Entonces, por ende, Jesús, desde la cruz, ¿verdad?, forma la familia espiritual. Desde donde Él se encontraba colgado en ese madero, ¿verdad? Pueden imaginar la escena, ¿verdad? Y todo el amor, ¿verdad?, que Él sentía por nosotros. Y esto lo podemos leer en Marcos, si pueden acompañarme, Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35.
Marcos, capítulo 3, del 31 al 35, dice: y viene después, ¿verdad? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, ¿verdad? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Verdad? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿verdad? Desde ahí vemos cómo Dios estaba estableciendo, ¿verdad? Lo que Él quería de cómo nos viéramos todos, ¿verdad? ¿Quiénes se pueden preocupar más por nosotros? Pues nuestros hermanos. Entonces, lo que nos enseña aquí en este versículo, ¿verdad? Es que Él tenía una familia espiritual, ¿verdad? Al señalar a sus discípulos y diciendo que todo aquel que hace su voluntad es su hermano, ¿verdad? Y es lo que Él estaba estableciendo colgado en ese madero. No es que el Señor se estaba confundiendo, ¿verdad? En que le encargaba a Juan esa misión, ¿verdad? Sino que Él sabía, ¿verdad? Perfectamente que cuando uno acepta a Dios, ¿verdad? Todos nos convertimos en hermanos y entonces nace eso de cuidarnos entre nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pues seguimos con la siguiente palabra, dice igual ahí en San Juan 19:27, amén. Dice la palabra de Dios, dice: después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde esa hora el discípulo la recibió en su casa, amén. A lo largo de su estancia de Jesús en esta tierra, siempre cumplió todos los mandamientos y en todo momento, amén. Este mandamiento se ve ahí en Éxodo 20:12, Éxodo 20:12, que dice la palabra de Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Jesús al estar partiendo de esta tierra quería dejar también a alguien que tomara su lugar dentro de la familia, ¿sí? Entonces toma al discípulo amado y le dice: he aquí tu madre, ¿sí? Toma mi lugar y haz como si yo estuviera con ella, amén. Él no quería dejar ese vacío con su madre, ¿sí? Él se fue y deja a su discípulo amado al cargo de su madre. También Jesús, cuando muere y se va, nos deja al Espíritu Santo para que esté todos los días con nosotros. Y dice que es necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Amén. La honra que Dios da, les mencionaba al principio, Él cumple todos los mandamientos. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Jesucristo estaba preocupado por su mamá, ¿sí? Entonces Él deja a alguien al cargo de ella, para que también que tomara su lugar de Él, para que ella tuviera consolación. Entonces nosotros como hijos, a lo mejor me salgo un poquito del tema, ¿sí? Es honrar a nuestros padres, sea la edad que tengamos, sea que ya tengamos hijos, sea que todavía no tengamos esposa, debemos de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si no honramos a nuestros padres, merecemos la muerte, como lo dice en Mateo 15:14. Mateo 15:14, si lo buscan, por favor, Mateo, 15:4.
Dice la palabra de Dios, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces Dios siempre estaba preocupado al cumplir todos los mandamientos de la ley, ¿sí? Él vino a cumplir todos los mandamientos de la ley, y en uno de esos está el honrar a nuestros padres. Él, aún en su agonía, Él cumple todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque quiere que a nosotros nos vaya bien, nos vaya bien. Ahí igual en Marcos 7:10. Marcos 7:10, dice así la palabra de Dios. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces debemos de honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento que se nos dijo en el pacto, en la ley, en la nueva ley. Jesús lo cumple, sí, durante su estancia en la tierra, y aún no deja abandonada a su madre, sino deja a alguien a cargo de ella, sí, que tome el lugar de ella, ¿sí? Nos recuerda que debemos de honrar a nuestros padres en todo el tiempo. Mientras tengamos a nuestros padres, debemos de honrarlos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que trae una promesa. Vamos a ver qué dice en Mateo 19:19. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Dios siempre es bueno con cada uno de nosotros y siempre hace que nosotros nos acordemos de los mandamientos que Él nos da. No solamente están escritos para que los pasamos de vista, para que los leyéramos, como dijo el pastor anteriormente, sino para que los cumplamos. Porque a lo mejor nosotros podemos saber toda la Biblia completa, ¿sí? Pero si no hacemos los mandamientos o si no los obedecemos, estamos fallando. Amén. Jesucristo cumple todos los mandamientos de la ley y nos los deja estipulados en su palabra. Amén. Como les decía, hay recompensa cuando nosotros honramos a nuestros padres. Dice en Efesios 6:2 y 3. Desde el 1, dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, nuevamente, repito, Jesús vino a cumplir todos los mandamientos, ¿sí? Todos los mandamientos espirituales y materiales Él los vino a cumplir y nos deja este mandamiento a nosotros como hijos, amén. Tal vez a veces nosotros como hijos somos desobedientes, no obedecemos a nuestros padres, no obedecemos a nuestra mamá, a nuestro papá, pero tenemos que tener mucho cuidado porque dice la palabra que el que no obedezca o el que no honre a su padre muera irremisiblemente, ¿sí? A veces nosotros como hijos tendemos a faltar el respeto a nuestros padres y hay una condenación, pero si también obedecemos a nuestros padres hay una bendición. ¿Sí? Dice que nos va a ir bien y que vamos a ser de larga vida sobre la tierra. Bueno, pues Dios les bendiga. Dejo el lugar a la siguiente palabra. Amén, hermanos. La siguiente palabra es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. En Mateo 27:46 vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, hermano, escrito muchísimos años antes de que el Señor Jesús fuera clavado en esa cruz por nosotros, por amor a nosotros. Dice Salmo 22, Dios mío, Salmo de David, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y aquí, hermanos, el salmista nos está anunciando mucho tiempo antes lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. También menciona la palabra de Dios que a algunos les escarnecían y se burlaban de él, ¿verdad? Y le decían, tú que dices que ibas a destruir el templo en 3 días, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no bajas de esa cruz y te salvas a ti mismo? Pero ahí es donde vemos el amor, la humildad y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que cumplir un propósito. Así como ya lo dijo Marita, él claro que se podría bajar de esa cruz y podría hacer que descendiera fuego del cielo, o no sé, de muchas maneras podría él salvarse de eso. Pero era necesario que pasara ese sufrimiento, ese dolor, para dar salvación a nuestra alma. Amén. Pero después, hermanos, dice en el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Aquí está hablando, hermano, de todos esos demonios y de Satanás mismo, que es como león rugiente, y él estaba en esta actitud porque creía que había derrotado, ¿verdad?, al Hijo de Dios al clavarlo en esa cruz. Él creía que había ganado. Y luego dice en el versículo, hermanos, 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. En el 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y después exalta a Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí ya había prevista una victoria, ¿verdad? Que tenemos en Cristo Jesús. Pero en esta frase, hermanos, que nuestro Señor Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, hermano, está diciendo unas palabras muy profundas. En Isaías 53, 4, hermanos. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, hermano. Pon atención, en el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de tu paz y de mi paz, hermano, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo todo el peso de la maldad y del pecado recae sobre Jesús. No solamente fue la agonía física que él estaba viviendo porque estaba hecho carne y hueso como nosotros, que fue terrible y que podríamos sacar una predicación completa, ¿verdad?, acerca de la agonía que hubo en su cuerpo, en sus pulmones, en sus manos, en sus pies, que el ser crucificado era totalmente un invento diabólico, hermanos, para hacer sufrir al ser humano.
Pero no fue eso tal vez lo más fuerte, sino fue que espiritualmente el Señor Jesús tuvo que cargar todo nuestro pecado para que entonces nosotros pudiéramos tener vida, y no cualquier vida, hermanos, sino que vida en abundancia. Gálatas 3:13. Esta es una escritura, hermanos, que nos confirma por qué el Señor Jesús dijo estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Gálatas 3. Gálatas 3:13, hermanos, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, hermanos. Y aquí es algo muy profundo también, porque Él se tuvo que hacer maldición. Quiero que por un momento lo podamos entender. Él se tuvo que hacer maldición por nosotros. El único sin pecado, el único santo, tuvo que hacerse maldición por ti y por mí. Y literalmente Dios tuvo que dejar a Jesús pagar en esa cruz por nuestros pecados, porque Él se tuvo que hacer maldición. Y entonces, hermanos, en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por ti y por mí se lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Entonces, hermano, con esto quiero terminar. Literalmente, el Padre tuvo que abandonar al Hijo en esa cruz, porque debía de pagar el precio y tuvo que hacerse pecado y maldición. Y Dios abandonó al Señor Jesucristo para que nunca más nosotros estuviéramos abandonados por Él. Y yo creo que nuestra mente no lo va a entender, hermano. Yo le pido al Espíritu Santo que nos los revele y que nos vayamos meditando en cada palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero esta palabra, la verdad, a mí me gustó mucho que el pastor me la diera, porque es algo muy profundo, hermanos. Muy profundo. Que nuestro Señor Jesucristo fue abandonado para que tú y yo nunca más nos sintamos, no solo nos sintamos, nunca más estuviéramos abandonados. Así que cuando el enemigo viene a decirnos que estamos solos, que estamos abandonados, Dios ya se olvidó de ti, no dejemos que esa mentira impacte en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios no abandonó a Jesús en esa cruz en vano, hermanos, para que nosotros creamos todas esas mentiras, para que nosotros vivamos como si Dios nos hubiera abandonado. Dijo el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que esas palabras que nuestro Señor Jesús dijo en aquella cruz del Calvario penetren en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, y se arraiguen en nuestro corazón, para entender que Él tuvo que ser abandonado para que tú y yo nunca más estemos abandonados por Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Los noto muy serios a todos, ¿verdad? Amén. Qué interesante, ¿verdad?, el estar escuchando las 7 palabras de diferentes hermanos, como Dios a cada quien le da una revelación de su palabra, ¿verdad? No es que haya nuevas revelaciones, sino de la palabra, porque han tocado versículos bíblicos. Y en estas 4 palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él revela, por un lado, su humanidad, pero por otro lado también su divinidad. O sea, Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, ¿verdad? Y en cada declaración que Él está haciendo, Él está expresando su sentir como humano, ¿verdad? Que ahorita me toca a mí, tenía sed, ¿verdad? Le daba sed, su preocupación por su madre, el sentimiento de que el padre lo haya abandonado. O sea que era 100% hombre, porque de otra manera no hubiera podido Él morir por nosotros en la cruz, sino que se tuvo que identificar como hombre por nosotros para poder
llevar en nuestro pecado en la cruz. Amén. La siguiente palabra que sigue es tengo sed, ¿verdad? Y estas 7 palabras las tenemos que ver tanto en el aspecto natural como en el aspecto espiritual, hermano. Acuérdense que toda verdad es paralela, ¿verdad? Unas líneas paralelas que van en el mismo sentido, aunque nunca se tocan, tanto en lo espiritual como en lo natural. Entonces, tengo sed, ¿verdad? Obviamente sabemos que el Señor Jesucristo desde la noche anterior, ¿verdad? Que fue apresado, después lo llevaron con el sumo sacerdote, después lo mandaron con Pilato, después lo mandaron con Herodes y si tú te pones a imaginar todo lo que pasó, seguramente no cenó, no desayunó y después le hicieron cargar la cruz, un viacrucis terrible. Imagínate ya después de haber recibido los latigazos, los escupitajos, la corona de espinas, ya haber perdido muchísima sangre y todavía llevar su cruz hasta el monte Calvario. Imagínate todo el desgaste físico y verdad, y cuando él ya está a punto de entregar el espíritu, dijo, tengo sed. De Jesús que se suma a su sufrimiento espiritual, hermano. O sea, él padeció en su físico, en su alma y espiritualmente. O sea, imagínense la presión a la que él fue sometido, ¿verdad? Desde que estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando oraba intensamente y dice que su sudor era como gotas de sangre. Entonces dicen los científicos que cuando alguien llega a sudar sangre es porque está sujeto a una presión tremenda, hermano. Y eso fue antes de ir a la cruz, porque él ya sabía que tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Incluso él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces la frase tengo sed no solo implica una necesidad física, sino también un hondo significado espiritual. Esta sencilla expresión pronunciada por Jesucristo durante su agonía en la cruz, es una de las 7 últimas palabras registradas en los evangelios y representa un mensaje fuerte y conmovedor sobre el sacrificio y la salvación. En lo natural, ¿qué significaba? Que tenía sed, hermano. Y dice la escritura, ¿verdad? Que cuando él dijo sed, estos malosos romanos que le acercaron para darle de beber, hermano, una esponja mojada con vinagre. Entonces el vinagre ustedes saben que es amargo, sabe feo, ¿no? Si te lo tomas así. Ahora imagínate que tienes sed y que te den a beber vinagre, hermano. Entonces, obviamente eso aumentó su sufrimiento. El agotamiento, la deshidratación y el dolor extremo tras varias horas en la cruz. Pero entendida en un sentido más profundo, esta frase de tengo sed nos llama a reflexionar sobre el anhelo de Jesús por la salvación de la humanidad. ¿Verdad? Dice la Biblia que nosotros también como cristianos debemos de tener sed, hambre y sed de justicia. Entonces el Señor cuando está diciendo tengo sed, Él también tenía sed de justicia. Él tenía sed de que las almas se salvaran, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le contestó al enemigo, ¿verdad? Con la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Comparando al pan, el alimento natural, pero también el alimento espiritual. Y en este caso el agua, también el agua natural tenía sed, pero también la sed espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y también nos está dando a entender con esto que nosotros, ¿verdad? Nos está mandando un mensaje que debemos de tener sed, ¿verdad? Hambre y sed de justicia, hermano. Debemos de saciar nuestra sed con la palabra de Dios. Debemos. Los sedientos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen sed. Porque en medio de este desierto en el que estamos viviendo, pues necesitamos saciar nuestra sed. Y el único que la puede saciar es Jesús. Y el que beba de esa agua, ¿verdad? El venir aquí a tú a escuchar la palabra de Dios, al escuchar que Él dijo tengo sed, tú también estás reflejando que tienes sed de Dios, tienes sed de su palabra, tienes sed de justicia, tienes sed de que las almas se conviertan al Señor. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4? ¿Verdad? Que dice que Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo de Jacob. ¿Cómo estaba? Cansado y sediento, ¿verdad? Y cuando vio a la mujer, que le dijo, dame de beber. Es decir, también tenía sed, y nosotros también debemos de tener esa sed por la justicia de Dios y por las almas. Tengo sed también evoca una interpretación teológica a través del Salmo 69, 21, una profecía mesiánica que decía, me dieron a beber vinagre por mi sed. En ese sentido, cuando Jesús expresa tengo sed, está cumpliendo las Escrituras, mostrando una vez más que Él es el Mesías prometido. Y también otro aspecto de estas 7 palabras es que eran un cumplimiento de lo que ya se había profetizado, hermano. Es decir, con eso él reforzaba, ¿verdad?, el hecho de que Él era el Mesías. De que los judíos que lo crucificaron, al escuchar todo esto, ellos pudieran entender que Él era el Mesías, hermano. ¿Verdad? Leía Suri el Salmo 22, ahí escribe perfectamente todo lo que el Señor iba a padecer en la cruz. Y acerca de tengo sed, dice ahí, ¿verdad? Dijo el versículo que su lengua se pegó ¿a qué? A su paladar, ¿verdad? Cuando tú tienes sed, se te pega. Entonces, no solamente el aspecto espiritual, sino también el cumplimiento de las profecías que ya se habían dicho respecto a nuestro Señor Jesucristo muchísimos años, siglos antes de que esto sucediera. Bueno, y eso ya está escrito, eso ya pasó. De tal manera que nosotros no tenemos que dudar de ninguna manera, hermano. Al contrario, debemos decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque la 7ª palabra es consumado es. Y consumado es, esta frase anuncia el final del sacrificio de Jesús y su muerte. Significa que el propósito de su muerte se ha cumplido y que la salvación se ha logrado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la importancia de recordar esto, ya se consumó, hermano. No es que se va a consumar, ya se consumó en la cruz. ¿Y qué quiere decir consumado? Que la obra ya está terminada, hermano. O sea que todo el plan del Señor desde el principio, ¿verdad?, hasta el final, ya ha sido consumado. ¿Dónde lo consumó nuestro Señor? En la cruz. Eso ya fue consumado, hermano, no es que lo va a hacer. Entonces yo quiero que entiendas, ¿verdad?, la importancia de recordar todo esto, porque tu sanidad ya fue consumada en la cruz. No es que te va a sanar, ya te sanó. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? Creer y obedecer. Porque eso ya es una realidad, ya es un hecho consumado. Tu sanidad ya es un hecho consumado, no es que te va a sanar, ya te sanó. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Creer que así es y obedecer. Y guardar sus mandamientos. Como leía el hermano Norato, ¿verdad? Que si guardamos los mandamientos de Dios, entonces sus promesas son en Él sí y en Él amén. El que me ama, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Y el que me ama a mí, será amado por mi Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces esa es la importancia de esta conmemoración, y de que tú entiendas que tu sanidad, tu libertad, tu provisión y todas las promesas que Dios te ha dado fueron consumadas ¿en dónde, hermano? En la cruz. Ahora solamente hay que obedecer. Y entiendo lo que dice la palabra cuando dice que todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y por qué tenemos que andar en ellas? Porque ya fueron consumadas, hermano. Entonces tú ya nada más camina en obediencia. Y eso es con lo que estamos batallando, ¿verdad? Eso es con lo que yo empecé, ¿verdad? Que el pueblo desobedece. No, obedece para que pueda recibir las bendiciones de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios, hermano? Ya fueron consumadas. Por eso dice la palabra que todas las promesas del Señor Jesucristo son en Él sí y en Él amén. Porque ya fueron consumadas, hermano. Ahora solamente tenemos que obedecer. La palabra consumado proviene del verbo latín consumare, que significa completar o terminar. La obra del Señor ya fue completada y terminada. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba anunciando el fin de su misión terrenal y el cumplimiento de las Escrituras. Ya todo está hecho, hermano. Ahora solamente obedece.
para que recibas todas sus bendiciones. ¿Sí se da cuenta que por qué son nuestras batallas? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué batallamos? Porque no obedecemos, hermano. El mismo Señor Jesucristo dice que por todo eso que padeció, aprendió a ser ¿qué? Obediente. Y como fue obediente, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por su obediencia. Dile al que está a tu lado, si eres obediente, Dios te va a bendecir. Si eres obediente, Dios te va a bendecir. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento, hermano, porque nuestro entendimiento sigue ahí con la misma situación, ¿verdad? Esas fortalezas mentales que ya se te formaron ahí por los años, por el tiempo, hay que derribarlas en el nombre de Jesús, para que tú puedas entender que ya todo fue consumado. En un aspecto más amplio, consumado también significa la culminación del plan divino para la redención de la humanidad, hermano. Y es por eso que la gente, que es lo único que tiene que hacer, hermano, reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero no se conforme con eso, sino ahora, ¿qué? A obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De este modo, con estas palabras, Jesús está expresando que ha llevado a cabo esa misión satisfactoriamente, ha pagado el precio necesario para ofrecer salvación a todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él, hermano? En síntesis, consumado sella el cumplimiento del plan divino de la salvación y la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y finalmente, el plan eterno y perfecto de Dios ya ha sido terminado, hermano. Ya lo terminó. Ahora solo esperamos el cumplimiento del tiempo en el que Dios ha encerrado los últimos acontecimientos que están profetizados en su palabra y que sin duda alguna se cumplirán en el tiempo de Dios. Ya está consumado, hermano. Ahora ya solamente esperamos que llegue el tiempo de Dios, que está profetizado. Entonces está profetizado que los que esperan en el Señor, los que obedecen al Señor, ¿verdad? Un día el Señor descenderá del cielo, con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero necesitamos obedecer, hermano. Y ya lo vamos a ver en el discipulado, ¿verdad? Que ya me urge que empecemos, ¿verdad? Donde llegaron aquellos que creían que tenían segura la salvación. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque tenían las señales, los milagros, no hicieron la voluntad de Dios, hermano. Y hoy en día hay mucho desengaño de gente que está haciendo milagros por allá, que está haciendo prodigios, pero que no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque hasta en su muerte, ¿verdad? Él nos enseña y nos recuerda que tenemos vida eterna. Y sobre todo que hoy tú te puedas ir a tu casa entendiendo que ya todo lo que está escrito ha sido consumado. Que la obra de Dios ya ha sido consumada, ya ha sido terminada. Y que para alcanzar nosotros, ¿verdad? Esa bendición que ya Dios nos dio, tenemos que obedecer. Y no vayas a cometer el error de decir que gracia siempre gracia. Sino que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es cuidar tu salvación con temor y temblor? Obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche.
porque conmemoramos, Señor, en esta Semana Santa, Señor, que un día como hoy tú fuiste crucificado, Señor. Pero no lo hacemos de una manera religiosa, Señor, sino con el entendimiento de que todo lo que tú padeciste, Señor Jesús, en la cruz, que tu cuerpo haya sido molido y toda tu sangre haya sido derramada, fue para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y darnos vida eterna. Y que todo fue consumado ahí en la cruz. Tú lo declaraste, tú lo dijiste, y tu palabra es poder. Consumado es. Todo lo que está por suceder, Señor, y lo que sucedió en el pasado, ya fue consumado por ti en la cruz. Nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra bendición fue terminada en la cruz. Ahora solamente, Señor, lo que tenemos que hacer nosotros es guardar tus mandamientos y hacer tu voluntad, Señor, en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bendice nuestras vidas en esta noche. Que no sea un año más, una Semana Santa más, sino que tú, Espíritu Santo, nos reveles lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. No es que lo va a hacer, Él ya lo hizo. De tal manera que nosotros no tenemos por qué estar enfermos. No tenemos por qué estar esclavos. No tenemos por qué estar presos. No tenemos por qué padecer ninguna necesidad, Señor. Porque tú consumaste todas las cosas en la cruz. Tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tú te hiciste maldición para que nosotros pudiésemos recibir tu bendición, Señor. Y eso es un hecho consumado, terminado. Y te damos gracias por eso, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser obedientes y a tomar la posición, Señor, que nos corresponde en Cristo Jesús. Y el Dios de gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea dada la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Amén.